La adicción es un problema grave en nuestro país, no solo de drogas o alcohol, sino también del cigarrillo. En Chile hay un alto número de personas que están presas del consumo de este tipo de productos y necesitan ayuda para dejarlas. Para hablar de este tema tenemos aquí en el estudio a Humberto Guajardo, médico, psiquiatra, director del CIAD, que es el Centro de Investigación y Asistencia a la Drogodependencia y decano también de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH. Doctor Guajardo, bienvenido a Palabras Sacan Palabras. Muchas gracias y me alegra mucho, Freddy, que me hubieran invitado porque creo que es un tema muy importante el que tú estás tocando. ¿Cuál es el límite, doctor, entre el consumo y la adicción? En general, el límite entre el consumo y la adicción muchas veces es bien difícil de definir, pero básicamente, por ejemplo, hay dos elementos que son fundamentales. Primero, se desarrolla lo que se llama la tolerancia, es decir, la necesidad de consumir más para obtener el mismo efecto. Y en segundo lugar, la incapacidad de abstenerse de la sustancia. O sea, yo no puedo estar sin esa sustancia y por lo tanto estoy planificando y buscando la forma de obtenerla. El cuerpo te pide esa droga puntual. Exactamente. O sea, para llegar a hablar de una adicción, entonces tenemos que estar frente a esa situación. Ya, primero entonces la necesidad del cuerpo y la segunda sería... Tolerancia. La tolerancia. La necesidad de más droga para obtener el mismo efecto. ¿Todas las drogas producen ese nivel de tolerancia o hay unas que son peores que otras? No, hay drogas que son... primero hay drogas que producen más rápidamente la tolerancia. Por ejemplo, la cocaína es una droga, la pasta base también, que en la medida que se va consumiendo, rápidamente el cuerpo va pidiendo más para obtener los mismos resultados. En cambio, el alcohol es algo que se va produciendo con los años. Lo mismo que el tabaco, o sea, la gente no se fuma 3, 4 cajetillas cuando empieza a consumir tabaco. Pasan años antes que una persona ya pase a esa etapa. Claro, en el caso del alcohol, cuando ese término de la sopaipilla pasada, ¿no? Que ya el alcohólico toma un poco de alcohol y ya está borracho. Es al revés, entonces. Y claro, y por desgracia también ocurre que hay personas que tienen la incapacidad de abstenerse, por ejemplo, en la mañana. O sea, llegan al trabajo temblorosos y para poder trabajar necesitan consumir un trago. Si no, no pueden. Doctor Humberto Guajardo, ¿cuál es la droga de la cual dependemos más los chilenos? ¿De cuáles drogas estamos usando más? Yo creo que claramente la principal es el alcohol. La principal droga de la cual dependemos, o sea, genera dependencia es el alcohol. Después ya, en forma importante, está la cocaína, la pasta base. Y en los adolescentes, por desgracia, se da un consumo muy importante de marihuana que en los jóvenes, en los adolescentes, es una droga que claramente no es recomendable. Claro, ahí caemos en la polémica de las drogas que han sido lícitas versus la ilícita y cómo se controlan mejor quizá contra los adolescentes las que pueden penalizarse o por lo menos tener un marco jurídico. Sí. Mira, yo creo que en el caso de los adolescentes nadie discute que en general el ideal es que no consuman drogas de ninguna especie. Distinto es ya cuando la persona es adulta, tiene criterio formado y de alguna manera la persona puede tomar una decisión y saber, digamos, hasta dónde puede llegar. Pero en los adolescentes es claramente dañino y puede producir alteraciones graves en la conducta, cualquier droga, en la conducta y en el aprendizaje, en el rendimiento escolar, etc. Sí, eso le iba a decir, a todas las drogas en general, lícitas e ilícitas, en los adolescentes se gatillan mucho más, ¿no? Exactamente. O sea, por eso digo que incluso en los adolescentes nos ha tocado ver, digamos, chicos que con consumir marihuana tienen problemas serios curiosamente se ponen agresivos, cosa que los adultos describen más bien que los relaja, que en el caso de los adolescentes la marihuana los pone agresivos, incluso violentos contra los padres. Entonces, en general en los adolescentes la situación es distinta que en los adultos. Sí, además pueden gatillar el cuadro psiquiátrico, ¿no? Desgraciadamente sí, o sea, hemos visto psicosis, por ejemplo, crisis de pánico se producen en los adolescentes, sensaciones de muerte así violenta. Entonces,
Por eso que en los adolescentes yo diría que hay que tener más cuidado y más Sí, control. para, no sé si alguien tiene un hermano o un hijo en esa edad, pero porque hay muchas también parte del cuerpo en formación, ¿no? Exactamente. El cerebro durante la adolescencia produce cambios muy importantes. Se produce lo que se llama la poda sináptica, en que Ya. se modifican muchos registros que hay en el cerebro. Doctor, volviendo al alcohol, que usted dice que es la droga más consumida en Chile, ¿cuándo ya tenemos que preocuparnos de que estamos llegando al nivel de alcoholismo? Porque también las cifras varían ahí también, ¿no? Sí. Mira, yo creo que esto es un tema que tiene que ver con la persona. O sea, si la persona, por ejemplo, tiene problemas laborales, si la persona tiene problemas con su familia, Ujú. si la persona entra en conflicto con otras personas, si la persona está planificando en el día que ganas de salir luego del trabajo para irme a tomar, quiere decir que algo está pasando. Ya. Entonces, eso las personas tienen que tener claro cuándo pueden llegar a vivir esa O experiencia. sea, más que biológico, algo social, cuando la Pero no, dependencia... también es biológico, No digo desde porque el punto de vista suyo, o sea, cuando no podemos trabajar bien, cuando ya dependemos sí, de las citas exactamente, sociales, cuando nos vamos a un lugar porque no hay alcohol. exactamente. Y cuando uno tiene la sensación de que no lo pasa bien si no toma algo, Mm, ¿ya? Si no, si, claro, si no estoy curado no sirvo, en el fondo, si no tomo alcohol o si no claro, pongo una droga X no... lo que no significa que uno esté diciendo nadie puede tomar o Sí. nadie. No, yo creo que el problema es la pérdida de control o el consumo abusivo de alcohol. Doctor, acá hay una pregunta re interesante de un auditor, Nicolás Lavé. Dice que ¿cuál es el límite de la adolescencia? Porque el corte de 18 años es arbitrario, ¿no? Es un corte más legal que biológico. No, no hay un límite para la adolescencia. Hoy día se sabe que, que la adolescencia puede prolongarse hacia bastantes años después de los 18, sobre todo por este tema de que muchos jóvenes se quedan dependiendo de los padres y que aparentemente no quieren emanciparse y se quedan en la casa con los padres. Pero yo diría que las edades, de todas maneras, o sea, mientras más se retarde el inicio de consumo, por supuesto es mejor. Pero yo diría que es en los primeros años, hasta los 18, cuando está el mayor riesgo. Después de los 18 ya Ya, uno por lo menos dice, bueno, esto uno se queda más tranquilo porque dice, bueno, está empezando y está probando y ya está en una edad en que puede eh, pensar y puede razonar y puede controlar. Pero antes de los 18 es de mucho riesgo. usted como psiquiatra, doctor, ¿en qué parte colocaría las otras dependencias, las más sociales, las más modernas? La dependencia a internet o la dependencia a los celulares, que también crean cuadros psiquiátricos. Claro, mira, todo lo que lleve al ser humano a generar una conducta muy frecuente de la cual no puede prescindir, ¿no es cierto? Y que le va a generar problemas, se transforma en una dependencia. Ahora, existen dependencias que son muy especiales, o sea, desde luego está la dependencia a Internet, que muchas veces a uno lo consultan y que puede crear problemas familiares y conyugales bastante serios. ¿Ah? O sea, hay personas que por la vía de estar involucradas en Internet permanentemente Ujú. pueden terminar mal una relación de pareja o una Claro. relación matrimonial. Pero también existe la simple adicción al celular, o sea, muchas veces uno observa Sí. cuándo uno tiene que preocuparse. Cuando uno en un momento dado no tiene el celular y se pone irritable. O cuando por habeos razones me cortaron, Es tremendo que se quede el celular en la casa, uno siente que se le quedó o cuando por habeos razones te quedaste sin internet en la casa. No se pagó claro, la cuenta o la compañía cortó el wifi es verdad. y en Mejor que ese te momento la corten. persona se pone irritable y se da cuenta que está dependiendo de algo que no es lo normal. Por último, rápido, doctor. En su gremio hay una división completa entre los que dicen que la mejor manera de atacar las drogas es legalizando y el otro parte dice que no, que legalizar la droga es estimularla aún más. Respecto de la marihuana, que es un tema que está en el debate nacional y que está en el Parlamento, ¿usted de qué sector es? A ver, yo creo que en general yo no soy partidario de hacer cambios legales, no soy partidario de la legalización, pero tampoco soy partidario de perseguir a las personas por el hecho de que consuman. O sea, yo soy partidario de que una persona que pudiera tener un problema
o que pide ayuda hay que ayudarla y no perseguirla. Y por lo tanto, en general, no soy partidario de una ley que sea, digamos, culpabilizadora. Humberto Guajardo, médico psiquiatra, también director del CIAD, que es el Centro de Investigación y Asistencia a la Drogodependencia, también decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH. Doctor Guajardo, interesantísima conversación. Muchas gracias por haber venido. Ha sido un gusto, Freddy, y muchas gracias por invitarme. Que esté bien.